En mi fiesta, los amigos de mi esposa se rieron de mi lealtad. Les respondí. Eligieron al hombre equivocado. Oye, Miguel, dijo Rafa con voz arrastrada, ya con 3 cervezas encima y sonriendo como si supiera algo sucio. Deberías tenerla bien atada, amigo. Elena ha estado ocupada. Me giré lentamente con las costillas todavía en mi plato y el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué? Se inclinó más cerca. Su aliento caliente olía a lúpulo. Yoga por la tarde. Sí, claro. Se dice que tu chica está sudando más de la cuenta últimamente. ¿Entiendes lo que digo? No fue solo lo que dijo, fue como lo dijo, como si fuera de conocimiento común, como si yo fuera el chiste del que todos los demás ya se habían reído. Mis dedos se cerraron alrededor del plato. En algún lugar detrás de mí, los niños reían. Alguien subió la música. «Repítelo», dije en voz baja y firme. Rafa ladeó la cabeza. «¿Me has oído?» Dejé caer el plato con costillas y todo. Luego lancé el puñetazo. El chasquido del puño contra la mandíbula atravesó el murmullo de la barbacoa como un disparo. Rafa tropezó hacia atrás, cayendo sobre la nevera portátil, derribando una pila de vasos rojos y agarrándose a la parrilla para no caer. Alguien gritó. El miedo se derramó. Su esposa gritó su nombre. La sangre brotó de la comisura de su boca mientras se tambaleaba, parpadeando hacia mí como si no esperara que realmente le hubiera pegado. «Hijo de gruño», pero yo ya estaba avanzando. «Oye, para Miguel», gritó alguien. Unos brazos me agarraron por detrás. «Tranquilo, tío, es una fiesta. Miguel, para allá». Esa voz aguda, furiosa era la de Elena. Cruzó el césped a toda prisa, sus tacones desnudos clavándose en la hierba con las mejillas encendidas. Me volví hacia ella jadeando. «¿Vas a defenderme a mí o a él?» Miró a Rafa, luego a mí. «Has golpeado a alguien en la fiesta de cumpleaños de un niño. Dijo que me estabas engañando». Dije, mi voz más alta de lo que pretendía. «Dijo que todo el mundo lo sabe». El rostro de Elena se contrajo. «¿Y le creíste a Rafa? En serio, es un borracho con barriga cervecera y una vida de fantasía. Por Dios, Miguel, creí la forma en que te quedaste paralizada cuando lo dijo. Creí tu silencio. Ah, así que ahora soy culpable porque no monté una escena. ¿Quieres que le saque los ojos? ¿Eso te haría sentir mejor?» La multitud se había quedado en silencio ahora, todos fingiendo no escuchar. Los niños estaban a un lado con los ojos muy abiertos, mientras los adultos nos observaban como si fuera una película. Todo el humo de la barbacoa y la música ya no podían cubrir la tensión. «No lo negaste», dije más bajo ahora. «Ni siquiera te inmutaste». Elena me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «Acabas de humillarme. Me hiciste quedar como la villana. Si te queda el saco, póntelo. Sube al coche». Espeto. Ahora no me moví. Escaneé los rostros a nuestro alrededor. Rafa en el suelo, sujetando una servilleta en su boca sangrante. Nuestros vecinos susurrando detrás de vasos de plástico. Las amigas de Elena no me miraban a los ojos. «¿Quieres ir a casa y volver a jugar a la normalidad?», pregunté con voz cortante. «Barrerlo todo bajo la alfombra. Nos vamos, Miguel». Su mandíbula se tensó. Sentí como su agarre se apretaba, y esta vez dejé que me llevara. El viaje a casa fue silencio y vapor. Ella cruzó los brazos como una barricada, y yo miré a través del parabrisas con un solo pensamiento dando vueltas en mi cabeza. Y si tiene razón, soy Miguel, 38 años. Vendo evaluaciones de riesgo y garantías extendidas para ganarme la vida. Vivimos en una tranquila calle sin salida en el este de Madrid, con un labrador llamado Whisky y un césped que corto los sábados. Durante 10 años pensé que éramos sólidos, no perfectos, pero reales. Amor, compañerismo, una contraseña compartida de Netflix. Pero esta noche mi esposa no pareció sorprendida cuando alguien la llamó infiel. Parecía molesta. Y yo he terminado de esperar que la verdad me caiga en el regazo. Si nadie me la va a entregar, la encontraré yo mismo.
El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de nosotros fue más fuerte de lo habitual. Elena entró primero con los brazos cruzados sobre el pecho, sus tacones apuñalando las baldosas como acusaciones. No se quitó los zapatos, no lanzó su bolso al perchero como solía hacer. Se dirigió directamente a la cocina, murmurando entre dientes, cerrando de un portazo un armario con tanta fuerza que rebotó y se volvió a abrir. Entré un momento después en silencio. El olor a limpiador de limón todavía flotaba en el aire de su frenesí de limpieza anterior. Todo en nuestra casa estaba impecable, excepto nosotros. ¿Vas a decir algo?, pregunté sin moverme del umbral. Ella no se giró, simplemente abrió otro armario de un tirón y metió la bolsa a medio usar de servilletas de la fiesta. Dije que todo lo que pasó allí era mentira. Espetó. No dijiste nada, corregí. Gritaste, te inmutaste. Me dejaste sangrando dignidad en el patio trasero de otra persona. Se dio la vuelta con los brazos cruzados. Ahora, entonces, ¿qué se suponía que hiciera Miguel? Lanzarme a un monólogo sobre lo fiel que soy delante de una docena de vecinos entrometidos. O tal vez debería haberle pegado yo misma a Rafa y haberte arrastrado como la esposa de un campeón de boxeo. Me encogí de hombros. Cualquiera de esas opciones me habría hecho sentir menos loco. Soltó una risa seca y sin humor. ¿Crees que te debo una actuación porque Rafa es un inseguro que disfruta creando drama? ¿Lo niegas?, pregunté en voz baja. Su mandíbula se tensó. No debería tener que hacerlo. Ese es el problema. Entonces dilo. No. Nos miramos fijamente a través de la cocina. El único sonido era el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj, como si nos viera desmoronarnos segundo a segundo. Solo quiero saber, dije, más tranquilo ahora. ¿Te estás acostando con alguien?, parpadeó. Solo una vez. Luego negó lentamente con la cabeza, como si le hubiera preguntado si el cielo era rojo. Dios, Miguel, siempre has tenido esa cosa. Esa paranoia profunda y rastrera es agotador. Eso no es un no. Se apoyó en la encimera, ahora con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Un destello de algo cruzó su rostro. No culpa, no ira. Algo más cercano a un cálculo cansado. ¿Crees que si estuviera teniendo una aventura, sería tan tonta como para dejar que Rafa se enterara? Ladeé la cabeza. Entonces, ¿estás diciendo que me estabas engañando? Simplemente no con alguien lo suficientemente tonto como para contárselo a Rafa. No respondió a eso. Simplemente se giró, cogió un vaso, se sirvió agua y bebió un sorbo lento. Era el tipo de movimiento que hace alguien que quiere parecer tranquilo, pero ya se está ahogando por dentro. Creo que quieres que haya algo, dijo finalmente. Así tienes una razón para hacerte la víctima. Te encanta, ¿verdad? Esa mirada triste, esa rutina de marido herido. No estoy interpretando nada, Elena. Te estoy preguntando si te estás acostando con alguien y ni siquiera puedes mirarme a los ojos cuando respondes. No respondo a preguntas que suenan a trampas. No evitas las preguntas que se acercan demasiado a la verdad. Dejó el vaso con más fuerza de la que pretendía. Se agrietó en el borde. Ambos lo miramos por un segundo. Luego se alejó pasando a mi lado hacia la sala de estar. El silencio que dejó atrás lo dijo todo. Esa noche no hablamos. Ella se fue a la cama temprano, con la puerta cerrada como un punto final a una discusión que se negó a terminar. Me quedé en el sofá con las luces bajas, un whisky en la mano, mirando el ventilador de techo como si tuviera las respuestas. Pero la verdad ya estaba dando vueltas. Elena no estaba asustada, no estaba triste, estaba aburrida, distante, como alguien que ya había cruzado la línea y ahora le molestaba que le preguntaran dónde estaba. Eso fue lo que más me dolió. No las palabras de Rafa, no el moratón en mi mano, ni siquiera el hecho de que no lo negara. Fue el hecho de que había dejado de ser alguien a quien temía perder. Y eso iba a cambiar mañana. Haría una llamada, no a ella, no a Rafa,
a alguien que se ocupa de hechos, porque si iba a arder, quería que la verdad encendiera la mecha. La oficina estaba encima de una tintorería encajada entre una tienda de vapeo y un salón de manicura que no había actualizado su letrero desde 2004. Casi no entró. Me quedé en mi coche durante 15 minutos, mirando el letrero parpade del abierto, mis dedos tamborileando en el volante como si intentaran disuadirme. Pero no estaba aquí para disuadirme de nada. Estaba aquí porque Elena no me daba respuestas, así que fui a buscar a alguien que sí lo haría. El vestíbulo era pequeño y olía ligeramente a colonia y papel viejo. Las sillas eran de vinilo barato, del tipo que se pela en las esquinas. Un ficus de plástico se inclinaba cerca de la ventana como si se hubiera rendido en su intento de mantenerse erguido. Y detrás de la puerta de cristal esmerilado que decía investigaciones, Julio Mendoza, él estaba sentado con las piernas sobre el escritorio, las botas polvorientas, las mangas de una camisa de botones de manga corta que podría haber sido blanca en los años 90 arremangadas. Julio Mendoza tenía exactamente el aspecto del tipo de hombre que contratas cuando estás harto de que te mientan. «¿Tú eres Miguel?», preguntó sin levantarse. Asentí y entré cerrando la puerta detrás de mí. «Toma asiento», dijo haciendo un gesto con un lápiz. «Cobro por hora, pero escucho gratis el sábado. Quiero saber si mi esposa me está engañando». No se inmutó, solo asintió, abrió un cajón y sacó un bloc de notas amarillo y gastado. «¿Tienes nombres, horarios, fotos?» Se lo conté todo. Las clases de yoga los martes y jueves, las inexplicables reuniones de trabajo tardías, el periodo de 3 semanas del mes pasado en que no dejaba de bloquear su teléfono. Incluso mencioné a Rafa, aunque las palabras dejaron un sabor amargo. Julio anotó todo como si estuviera tomando un pedido de la compra. «¿Alguna vez te ha mentido a la cara?». Cada semana dije con una sonrisa. Asintió de nuevo, mordiendo el extremo de su lápiz. «¿Quieres vigilancia? Registros telefónicos». «¿Qué?» «Vigilancia». «Sigue. No necesito saber por qué lo está haciendo. Necesito saber con quién». Julio dejó el lápiz. Su voz bajó un tono. «Mira, tío, he hecho cientos de estos. La mayoría de los tipos vienen aquí esperando que no encuentre nada. Tú no pareces uno de esos». No respondí. Solo miré el bloc de notas como si pudiera absorber todas las cosas que no podía decir. Finalmente, pregunté. «¿Y si me equivoco?». Julio se inclinó hacia adelante con voz plana. «Entonces dormirás mejor. But si tienes razón, al menos sabrás a qué atenerte». Asentí lentamente porque en el fondo ya lo sabía. Para cuando llegué a casa, Elena se había ido. Dijo algo sobre hacer recados. Su bolsa de gimnasio no estaba, pero la esterilla de yoga seguía junto a la puerta intacta. Ya no se molestaba en mentir de forma creativa. Me quedé en medio del pasillo con las llaves todavía en la mano, preguntándome cuántas versiones de ella me había perdido mientras intentaba creer en la que me casé. Esto no era paranoia, no era imaginación. Así es como se ve la traición cuando se viste de rutina. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la calma. Porque en el momento en que dejas de esperar que la verdad llegue y empiezas a perseguirla, todo cambia. La invitación llegó mientras enjuagaba un vaso en el fregadero, el tipo de tarea tranquila que normalmente mantenía mis pensamientos a raya. Elena se paró detrás de mí, su voz casual, demasiado casual. «He estado pensando, tal vez deberíamos hacer una cena». Cerré el grifo. «¿Una qué?». Ella sonrió alisándose el pelo hacia atrás como si estuviera ensayando la frase. «Solo una pequeña reunión, algo ligero. Reconectar con la gente. Ya sabes, normalidad. Normalidad». Esa palabra no tenía cabida en nuestra casa. Me di la vuelta lentamente. «¿Quieres invitar a esa gente de nuevo a nuestra casa?». Después de lo que pasó, Elena se encogió de hombros, como si el pasado pudiera despegarse de la pared y volver a pintarse. «No todos estuvieron involucrados. Y no podemos escondernos para siempre, Miguel. La gente olvida.
Les mostramos que estamos bien, y ellos siguen adelante. No estamos bien, dije, manteniendo la voz uniforme, y no me importa si ellos siguen adelante. Ella suspiró y se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos encerrados mientras ellos escriben la historia por nosotros? No le debo una actuación a nadie. No, pero tal vez nos lo debemos a nosotros mismos para controlar la narrativa. Lo estoy intentando. Podrías intentarlo tú también. Ahí estaba la carta de la culpa jugada con una sincronización perfecta. Su voz se suavizó lo suficiente para sonar razonable, sin presionar, sin acusar, solo lo suficiente para hacerme parecer el irrazonable por resistirme. No gritaba, nunca lo hacía. Elena manejaba la decepción como otras personas usan la fuerza. Me sequé las manos, lancé la toalla sobre la encimera. No quiero otra noche llena de risas falsas y esposas susurrando. Se acercó más. Entonces no finjas. Solo estate allí. Siéntate, come, déjame encargarme del resto. ¿De verdad vas a fingir que nada de esto ha pasado? Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Estoy tratando de arreglarlo, Miguel. ¿No es eso lo que querías? No, no así. No delante de las mismas personas que nos vieron resquebrajarnos en tiempo real. Pero algo en su rostro, un destello de miedo real bajo la superficie, me hizo detenerme. Ya no estaba tan segura de su posición como antes. Eso era nuevo. Asentí lentamente. Está bien, organiza tu cena. Sus ojos se alzaron sorprendidos. Te quedarás, estaré allí. Es todo lo que prometo. Y así se dio la vuelta y se fue confiada de nuevo como si hubiera ganado algo. Pero no lo había hecho porque lo que no se daba cuenta era que yo ya no estaba interpretando el papel. Había dejado de intentar arreglar una historia rota. Ahora solo estaba observando para ver por dónde se extenderían las grietas. Para cuando llamaron a la puerta por primera vez, la casa ya olía a pollo al romero y a una comodidad cuidadosamente seleccionada. Elena lo había vestido todo de encanto. Guirnaldas de luces en el porche trasero, vino frío alineado como soldados, incluso ya sonando suavemente desde el altavoz Bluetooth en la esquina. Todo parecía hecho sin esfuerzo, pero yo sabía que no era así. La forma en que había pasado la aspiradora 2 veces en el salón, la forma en que no dejaba de mirar su teléfono y luego a sí misma en el espejo. No era por mí, era por ellos. La puerta se abrió y entraron los rostros familiares, parejas que conocíamos desde hacía años, cada uno entrando con una sonrisa y una botella de vino, como si no estuvieran entrando en un campo de batalla. Saludaron a Elena con abrazos y ruido alegre, elogiando sus pendientes, la iluminación, el menú. Cuando me vieron, sus rostros cambiaron como si no estuvieran seguros de qué versión de mí encontrarían esta noche. Se lo puse fácil. Sonreí, but no demasiado. No la sonrisa que solía llevar, la que decía, «No os preocupéis, soy inofensivo». Esta era más tranquila, más tensa, como si todavía estuviera decidiendo si su presencia la merecía. Nos acomodamos en la velada como extraños, fingiendo recordar el ritmo. La risa llegó en ráfagas demasiado tempranas, interrumpidas por sorbos de vino y miradas que se pasaban como secretos. Las mujeres se quedaron en la cocina, la mayor parte del tiempo con voces agudas y teatrales. Los hombres migraron al patio con botellas de cerveza en la mano, mirando la parrilla como si contuviera las respuestas a sus vidas. Me moví entre ellos, dije poco, sonreí aún menos. Dejé que se preguntaran. Fue entonces cuando sentí que la situación cambiaba, porque ya no estaba incómodo, lo estaban ellos. Hubo un tiempo en que habría intentado llenar el silencio, contar un chiste para aliviar la tensión, pero esta noche dejé que el silencio colgara como humo. Dejé que se cocieran en él. Los observé mirarse unos a otros después de cada frase, esperando que me estremeciera, o riera, o perdiera el control. No hice nada de eso. En la cena, nos sentamos alrededor de la larga mesa de madera recuperada
que Elena había insistido en que compráramos el año pasado. Una pieza de declaración la había llamado apropiado, porque esta noche finalmente lo era. Escuché la charla, planes de fin de semana, chismes sobre la desastrosa renovación de alguien, quejas sobre los impuestos a la propiedad. Todo sonaba a relleno, a ruido blanco tratando de cubrir algo podrido debajo. Entonces llegó una voz demasiado ligera, demasiado afilada. «¿Y bien, Miguel, alguna otra barbacoa en tu futuro?», dijo una de las esposas con una risa que no llegó del todo a sus ojos. Unas cuantas risitas alrededor de la mesa. Alguien murmuró demasiado pronto. Elena bajó la mirada a su plato. Sonreí lentamente. Levanté mi copa como en un brindis. Depende de quién esté en la parrilla y de quién se acueste con quién. Silencio. Un tipo tosió en su servilleta. Un tenedor tintineó contra la cerámica. No aparté la vista de la mujer que había hecho el chiste. Su sonrisa cayó 1 centímetro. Solo bromeaba, añadí, bebiendo mi vino. Matrimonios abiertos, ¿verdad? Muy progresista este barrio. Nadie se rió. Elena me lanzó una mirada que podría haber cortado la mesa, pero no me importó. No estaba explotando, no estaba lanzando puñetazos, no me estaba yendo, estaba tranquilo, y eso era lo que los asustaba. Podían manejar la ira. Para lo que no estaban preparados era para un hombre que ya no les temía. Más tarde, mientras los invitados fingían comodidad durante el postre, salí solo al patio y observé el parpadeo de las luces. Oí risas suaves detrás de mí, demasiado agudas, demasiado forzadas, el tipo de risas que la gente usa cuando espera que la noche termine pronto. Elena se unió a mí 1 minuto después. Se paró a mi lado con los brazos cruzados. «¿Qué fue eso de ahí dentro?», preguntó sin mirarme. «Honestidad», dije. «Pruébala alguna vez». Me avergonzaste. Me volví hacia ella. No les recordé que no soy el hombre del que solían burlarse. Abrió la boca, luego la cerró porque lo sabía. Ella también lo sintió. El cambio. Por primera vez en mucho tiempo no se reían de mí. Tenían miedo de lo que sabía y de lo que podría hacer a continuación. Julio no dijo una palabra cuando entré. Solo señaló la silla con un gesto de cabeza, de la misma manera que lo haría un médico después de ver los resultados de tus pruebas. Parecía cansado. No del tipo de cansancio que se tiene por demasiadas noches en vela, sino del que proviene de saber demasiado. Me senté. Metió la mano en un cajón, sacó una carpeta y la deslizó sobre el escritorio como si fuera una bala a cámara lenta. «Te está engañando», dijo. «Se llama Nico. Compañero de trabajo, 3 y tantos. Conduce un Subaru plateado. Sale de su casa con una bolsa de gimnasio sobre las 10 de la mañana y aparece en tu entrada poco después de las 10:15 en ciertos días de teletrabajo. No cogí la carpeta. No, de inmediato». «¿Desde cuándo?», pregunté. Se echó hacia atrás. Difícil de decir. Mi suposición. «Esto no es nuevo. Simplemente es cuando dejaron de esconderse». La carpeta estaba frente a mí como una confesión que no había pedido, pero que ya esperaba. Julio la golpeó una vez sin presionar, solo ofreciendo. Finalmente la abrí. Fotos con fecha y hora. Su coche en la entrada, el coche de Nico justo detrás. Ellos caminando juntos hacia la puerta principal. Sin tocarse, pero cercanos, cómodos, familiares. Otra foto. Ella sonriéndole mientras él se acercaba para abrir su puerta. Nunca me sonreía así cuando volvía a casa del trabajo. Julio se aclaró la garganta suavemente. «¿Hay más ahí dentro?». Recibos de restaurantes. Algunos ángulos desde una cafetería cerca de su oficina. Un banco de un parque. Jueves por la tarde, su mano en la rodilla de él. Miré la foto más tiempo del necesario. Luego cerré la carpeta y la aparté. «¿Estás bien?», preguntó con voz más suave. Ahora asentí. «No es eso lo que vine a preguntar». Julio enarcó una ceja. «Quiero saber sobre las otras», dije. «Sus amigas, las que siempre la rodean, susurrando como si fuéramos un reality show». No respondió de inmediato, solo me estudió.
Ese es un tipo de trabajo diferente, dijo finalmente. Lleva tiempo, es caro, y no arreglará lo que ella hizo. No estoy tratando de arreglar nada, dije con voz firme. Solo quiero la imagen completa. Julio dudó. ¿Seguro de esto? No dije, pero he estado a oscuras demasiado tiempo. Es hora de que alguien más también lo sienta. Asintió lentamente. Luego cogió otro formulario. Esto te va a costar. Probablemente más de lo que estás dispuesto a pagar. Ya me las arreglaré. Levantó la vista. Esto es por venganza. Pensé en eso. La respuesta honesta. No, no era por venganza. Era por claridad. Quería saber quién me miraba a los ojos mientras me ayudaba a apuñalarme por la espalda. Porque alguien se lo contó a Rafa. Alguien quería que me humillaran y no iba a quedarme callado mientras todos fingían ser mejores que yo. Julio empezó a escribir. ¿Tienes nombres? Los recité uno por uno. Las esposas, las amigas, las que siempre parecían demasiado divertidas cuando Elena contaba historias que me hacían parecer pequeño. Cuando terminé, levantó la vista. Seguro que esta es la dirección que quieres tomar. Le miré a los ojos. He terminado de ser el último en enterarme. Esa noche no me enfrenté a Elena. No mencioné el nombre de Nico. No le mostré las fotos. La observé cenar en silencio, navegando por su teléfono entre bocado y bocado. Se rió de algo, quizás un memé, quizás un mensaje. Luego levantó la vista y me pilló mirándola. ¿Qué? Nada, dije. Pareces más ligera últimamente. Enarcó una ceja. ¿Ese es un problema? Sonreí. No, todavía no. Y así volví a mi comida con la carpeta escondida en mi bolso, mis pensamientos en un lugar mucho más oscuro de lo que la luz de la cocina podía alcanzar. La agente de préstamos apenas parpadeó cuando le dije que necesitaba una línea de crédito personal. Me preguntó para qué era. Le dije que para gastos del hogar. Asintió. Probablemente había oído cosas peores esa mañana. La verdad es que era para financiar respuestas. El trabajo de Julio no era barato, especialmente cuando la lista de nombres creció más de lo que pensaba. Y una vez que llegó el primer informe, supe que no podía parar. Una de las amigas más cercanas de Elena, Mónica, tenía un patrón. Almuerzos a mitad de semana con alguien que definitivamente no era su marido. Fotos de ella en un Lexus con cristales tintados besando a un hombre que parecía 10 años más joven y un poco demasiado engreído. Otra Teresa se reunía regularmente con un de negocios que, según Julio, no tenía linquín ni anillo de bodas. Para el tercer informe, dejé de fingir que esto era sobre Elena. Era sobre todas ellas. Sus vidas seleccionadas, sus risas educadas, sus cenas perfectas en Instagram. Les había sonreído a estas personas, compartido bebidas, vacaciones, brindis y lo sabían. Sabían lo que Elena estaba haciendo. Habían susurrado sobre ello, lo habían compartido. Tal vez incluso lo habían fomentado. Y Rafa, él no la había delatado porque fuera cruel. La había delatado porque alguien en ese grupo quería que yo me rompiera, y ahora no podía dejar de hacerme la única pregunta que me mantenía despierto por la noche. ¿Quién se lo contó primero? Me carcomía. No solo la traición, sino la coreografía de la misma. ¿Cuántas de ellas eran cómplices? ¿Cuánto tiempo había sido yo el tonto en el centro de su broma privada? Dejé de dormir. Me quedaba tumbado mirando el techo mientras Elena roncaba suavemente a mi lado, tranquila en una cama que ya no se merecía. El silencio ya no era reconfortante, era ruidoso, y la peor parte, no había alivio en la verdad, solo peso. Cada nueva foto que Julio me enviaba me ponía la piel de gallina. Cada nombre que rodeaba, cada beso o encuentro en una cafetería con fecha y hora, todo añadía leña al fuego, no claridad, y aún así pagaba. Incluso cuando los tipos de interés empezaron a subir, incluso cuando empecé a saltarme el almuerzo, a caminar en lugar de conducir al trabajo, incluso cuando el banco me advirtió sobre el aumento de mi ratio deuda-ingresos, porque necesitaba una cosa más que la paz, un patrón.
Necesitaba entender cómo me había pasado esto a mí, cómo podía compartir cenas y vacaciones con gente que me sonreía, y luego se daba la vuelta para encubrir a Elena. Era lástima, era un deporte, o simplemente era así como funcionaba este barrio, un acuerdo silencioso y hueco entre personas que habían dejado de creer en las vidas que pretendían construir. La última actualización de Julio vino con una pregunta que no esperaba. ¿Quieres que pare?, preguntó por teléfono. Me quedé callado. Ya tienes suficiente. Diablos, tienes demasiado. Ya no estás construyendo un caso, tío. Estás cavando tu propia tumba. Casi me río. Solo quiero saber quién encendió la mecha, dije. Julio guardó silencio por un momento, luego de acuerdo. Pero que sepas esto, a veces la verdad no te salva, solo arde más lento. A la mañana siguiente, Elena hizo tortitas. Hacía meses que no lo hacía. Dijo que quería probar algo cálido de nuevo. Su voz sonaba casi sincera. Asentí. Unté una con mantequilla y mastiqué lentamente. Gracias, dije. Pareció aliviada, como si esa única palabra significara que había perdonado algo que no había admitido. Y quizás en su mundo eso era suficiente. Pero en el mío todavía estaba añadiendo nombres a la lista, todavía esperando descubrir quién me arrojó a los lobos primero, porque cuando estaba en ese patio trasero hace semanas, con los puños apretados y la cara sonrojada, alguien allí ya sabía toda la verdad y quería que yo estallara. Todavía no lo había hecho, pero estaba cerca. Elena lanzó la idea como si fuera un regalo. Lo llaman un brunch de sanación, dijo, como si el título por sí solo pudiera lijar meses de traición. Lo organiza Teresa. Solo las chicas y sus maridos. Un reinicio. No respondí de inmediato. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, observándome como si estuviera audicionando para el papel de la sinceridad. Creo que podría ayudar, ya sabes, a reparar parte de la tensión. Levanté la vista de mi café. ¿Te refieres a la tensión causada por mentir, engañar y apuñalar por la espalda socialmente? Su rostro no se inmutó. Puedes estar enfadado o puedes seguir adelante. Esta es una oportunidad para seguir adelante. Sostuve su mirada un momento más de la cuenta. Luego asentí una vez. Está bien. Si quería una actuación, interpretaría mi papel, simplemente no el que ella esperaba. El brunch se celebró en la nueva casa de Teresa, toda de cristal y madera clara, una casa diseñada más para impresionar que para albergar. Se asentaba en una ladera con vistas al cinturón verde, lo suficientemente lejos de la carretera para sentirse exclusiva, privada. Me pregunté si por eso la habían elegido. Cuando entramos, el aire olía hierbas frescas y agua de rosas. Las mujeres zumbaban por la cocina como abejas en lino coordinado. Se intercambiaron abrazos cumplidos, también sonrisas lo suficientemente afiladas como para cortar fruta. Los hombres estaban más callados. Siempre lo estaban cuando algo no dicho flotaba en el ambiente. Unos cuantos me dieron una palmada en el hombro, como si quisieran demostrar algo. Devolví el gesto sin calidez. Sabía lo que la mayoría de ellos habían hecho. Ahora simplemente no se lo había dicho todavía. Las mimosas fluyeron, los platos tintinearon. La luz del sol entraba a raudales por enormes ventanales como un foco sobre una mentira. Elena parecía radiante, incluso estratégica. Se rió de cada chiste. Se inclinó en las conversaciones como si fuera la invitada estrella de un programa de entrevistas sobre supervivencia y perdón. Me mantuve cerca, pero en silencio, observando la habitación como un hombre haciendo inventario. Teresa hablaba maravillas de un nuevo estudio de Pilates. Mónica se quejaba del calendario de viajes de su marido. Laura elogiaba la fuerza de Elena, una palabra que me dio ganas de reír, pero no lo hice. En su lugar, me apoyé en la encimera de mármol, escuchando cada palabra. No sabían lo que yo sabía. Todavía no. Y la distancia entre sus sonrisas y la verdad hacía que todo pareciera surrealista, como si me hubiera topado con la fantasía de otra persona
y todos estuvieran esperando a ver si seguía el guión. Entonces empezaron los comentarios. Púas suaves disfrazadas de bromas, púas a medias risas sobre egos frágiles y reacciones exageradas. Teresa mencionó aprender a tener seguridad en uno mismo mientras me miraba directamente. Mónica intervino con una historia sobre una amiga cuyo marido se volvió un detective por nada. Rises. Incluso los hombres se rieron. Elena no los detuvo. Simplemente bebió de su copa, sus ojos recorriendo la habitación como si estuviera midiendo que también estaba funcionando la medicina. No dije una palabra. Todavía no. Porque lo que no sabían, lo que ninguno de ellos había notado, era el pequeño pendrive negro en el bolsillo de mi chaqueta, y ya había visto la televisión montada sobre la chimenea. Miré a mi alrededor una última vez. Cada uno de ellos pensaba que esto era el final de algo, pero estaban equivocados. Este bronze no era un cierre, era la mecha, y la explosión estaba a solo unos momentos de distancia. Había ensayado el momento de 100 maneras diferentes en el coche de camino. En algunas versiones gritaba, en otras rompía vasos y me iba dando un portazo. Pero de pie allí, apoyado en la encimera de mármol de Teresa, no sentí necesidad de teatro. La habitación lo estaba haciendo por mí. Se estaban riendo de otra de las historias de Mónica, algo sobre una amiga cuyo marido no soportaba que lo dejaran fuera de un chat de grupo. Los maridos se reían como miembros obedientes de una audiencia de estudio. La mano de Elena descansaba en el respaldo de una silla, sus uñas tamborileando un suave ritmo. No me miraba a mí. Ninguno de ellos lo hacía. Se habían vuelto a sentir cómodos, creyendo que mi silencio era rendición. No lo era. Me enderecé, me alicé la chaqueta y caminé hacia la chimenea. ¿Saben?, dije, mi voz baja, pero audible. He estado pensando en lo generosos que sois todos. La conversación tartamudeó y luego se cayó. Todos los ojos se volvieron hacia mí. ¿Organizáis fiestas? ¿Ofrecéis consejos? ¿Guardáis secretos? Sonreí levemente. Sois muy buenos guardando secretos. Los ojos de Elena se clavaron en mí. Una advertencia aguda. Miguel. Metí la mano en el bolsillo y saqué el pequeño pendrive negro. Lo sostuve entre dos dedos como un mago revelando su carta final. Eligieron al hombre equivocado para jugar a estos juegos, chicas. Las palabras colgaron en la luz del sol como una cuchilla. Una risa nerviosa vino de uno de los hombres. Miguel, ¿de qué va esto? Ya lo veréis. Caminé hacia la televisión montada sobre la chimenea. Deslicé el pendrive en el puerto USB escondido en el lateral. La pantalla parpadeó y se encendió. Por un instante, solo se mostró un icono de carpeta en blanco. Luego aparecieron las imágenes. Elena en su coche, inclinándose hacia un hombre que no era yo. Un Subaru plateado en nuestra entrada. Citas para almorzar que no eran almuerzos. Una mano en una rodilla en el banco de un parque con fecha y hora. En negadeos cortaron la habitación. Alguien murmuró: «¡Oh, Dios mío!». Otro vaso tintineó contra la mesa, pero la presentación de diapositivas no se detuvo ahí. Mónica en su Lexus besando a su entrenador. Teresa en el vestíbulo de un hotel con su core de negocios. Laura en un aparcamiento subiéndose al camión de un extraño. Cada foto pasaba como una ola, exponiendo los acuerdos silenciosos que todos habían construido juntos. La habitación estalló. Elena se abalanzó sobre el mando a distancia. «¡Apágalo!». Me interpuse entre ella y la tele. ¿No querías honestidad? Aquí la tienes. Los rostros de los maridos adquirieron un tono que nunca había visto. Ira, conmoción, vergüenza. Uno de ellos susurró un nombre entre dientes. Otro se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Las voces se superpusieron gritando negaciones. «Esto es falso. Estás enfermo. ¿Cómo te atreves?». El Brun se disolvió en caos. El barniz de sanación cuidadosamente aplicado se despegó en segundos. Elena me agarró del brazo. «Miguel, para allá. Te estás humillando a ti mismo». Miré su mano en mi manga.
luego de nuevo a la pantalla donde su sonrisa anate todavía persistía. «No me estoy humillando a mí mismo», dije en voz baja. «He terminado de ser vuestro. Hazme reír». Di un paso atrás, desconecté el USB y me lo guardé en el bolsillo. Las imágenes se congelaron en la pantalla. La última. Un cuadro perfecto de hipocresía. Sonrisas en una mesa de cena, dedos entrelazados por debajo con otra persona. «Disfruten de su brunch», dije. Y luego salí sin gritos, sin gran final. Solo el sonido de mis zapatos en el suelo pulido, la puerta abriéndose, la luz del sol entrando mientras dejaba atrás la casa de cristal. Cuando llegué a mi coche, el rugido ahogado de las voces se derramó. Acusaciones, sollozos, sillas raspando contra las baldosas. Un hombre gritó un nombre. Una mujer le respondió a gritos. Otro vaso se rompió. Me fui sin mirar por el retrovisor. Por primera vez en meses, el camino por delante se sentía despejado. No seguro, pero despejado. Conduje sin música, solo el zumbido de los neumáticos contra la carretera y el ligero temblor de mis manos en el volante. Mi teléfono vibró una y otra vez en el portavasos. Elena, números desconocidos, quizás uno de los maridos, pero no lo miré. No quería ver los mensajes todavía, no. Por primera vez en meses, no estaba pensando en dónde estaba Emilio, o con quién. Estaba pensando en mí, en la extraña y espeluznante calma que sigue a la tormenta para la que te has estado preparando. Cuando finalmente entré en nuestra entrada, la casa se veía exactamente igual que cuando nos fuimos. El columpio del porche crujía con la brisa, el césped recién cortado. Todo normal, todo mentira. No entré. Caminé hasta el patio trasero, me senté en los escalones y dejé que el silencio se extendiera hasta el anochecer. No era paz. Todavía no, pero era la ausencia de ruido, y eso era algo. Al anochecer, Elena todavía no había vuelto a casa. Sabía que no lo haría. No después de eso. Las semanas siguientes pasaron como estática. Elena se mudó primero al apartamento de una amiga, solo hasta que las cosas se calmen. Sin pelea, sin lágrimas, sin salida dramática. Solo una nota en la encimera de la cocina. Ambos necesitamos espacio. No discutí. No la perseguí. Dejé que el espacio creciera. Solicité el divorcio en silencio. El papeleo es frío e impersonal como una factura de servicios públicos. Mi abogado dijo que podíamos negociar amistosamente si manteníamos la calma. Le dije que ya había agotado toda mi calma. Los otros hombres, aquellos cuyas esposas había expuesto, empezaron a contactarme uno por uno. Mensajes de texto, llamadas, algunos enfadados al principio, acusándome de pillarlos por sorpresa. Pero la ira se suavizó en algo más. Vergüenza, curiosidad, incluso disculpas. Una tarde, Rafa de todas las personas llamó. Su voz era vacilante. «Supongo que te debo una disculpa, tío», dijo. No sabía lo profundo que era el asunto. No dije nada. «No estabas loco», añadió. «Simplemente lo viste tarde». Luego colgó. Ese fue el patrón. Hombres que pensaban que estaban dentro del chiste dándose cuenta de que ellos mismos habían estado viviendo en uno. No los perdoné, pero no necesitaba hacerlo. Ya no eran mi problema. La casa se volvió silenciosa sin los pasos de Elena, su perfume en el pasillo, su teléfono iluminándose por la noche. Whisky, el perro, me seguía de habitación en habitación, confundido pero leal. Trabajé, dormí, corté el césped, preparé mis propias comidas. No fue una victoria, fue supervivencia, un lento y constante despeje de humo después del incendio. Algunas noches me sentaba en el porche con una copa, pensando en lo rápido que se habían invertido los papeles. Durante meses yo había sido el humillado, aquel del que se susurraba. Ahora eran ellos y yo simplemente estaba libre. No sabía qué vendría después, pero por primera vez la pregunta no me asustaba, porque ya no era el remate del chiste. Era el hombre que salió antes de que la casa se incendiara. Habían pasado 3 meses desde el brunch.
El polvo se había sentado, al menos en la superficie. Se presentaron divorcios, se reservaron terapeutas, y los perfiles de Instagram se volvieron sospechosamente silenciosos. Las esposas desaparecieron por completo de las redes sociales. No más selfies de grupo, no más alardes humildes, solo silencio del tipo que hace que la gente se pregunte si la fiesta realmente ocurrió. En cuanto a mí, mantuve las cosas simples. Un nuevo apartamento en el centro, 2 habitaciones sin césped que cortar, sin muebles seleccionados, solo un espacio que era mío y solo mío. Lo llené de plantas que olvidaba regar y libros que realmente leía sin fingir. Y cada jueves, como un reloj, me reunía con mi viejo amigo Iván para comer un filete y tomar bourbon en un antro con luces tenues y mesas de madera. De verdad, era una tradición. Ahora un ritual. Esa noche llevábamos 2 copas cuando se echó hacia atrás. Se rió entre dientes y dijo: ¿Te arrepientes? No fingí no entender. Se refería al pendrive, a las fotos, al caos, a la guerra que empecé en una casa de cristal. Tomé un sorbo, dejé que el calor se asentara en mi lengua antes de responder. El único arrepentimiento que tengo, dije, es haberme dejado el maldito pendrive en esa tele. Iván soltó una carcajada casi derribando su bebida. ¿Lo dejaste? Me encogí de hombros. Salí tan campante que se me olvidó que todavía estaba conectado. Sacudió la cabeza sonriendo. Así que técnicamente se quedaron con las pruebas. Que se las queden. Las necesitarán cuando empiecen a intentar convencerse de que no pasó. Nos quedamos en silencio por un momento. El tipo de silencio que solo los viejos amigos pueden compartir. El que no necesita ser llenado. Finalmente, dijo: ¿Alguna vez piensas en empezar de nuevo? Todos los días, dije, but no de la forma en que solía hacerlo. Ya no persigo nada, solo escucho el silencio. Brindó por el silencio. Luego chocamos las copas, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me sentí como el hombre que lo había perdido todo. Me sentí como el hombre que finalmente salió del fuego. No quemado, solo diferente. Mejor. ¿Alguna vez te han puesto la vida patas arriba las personas más cercanas a ti? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Házmelo saber en los comentarios. Y si te quedaste hasta el final, gracias por escuchar. No todos los finales son felices, pero algunos son honestos, y a veces eso es suficiente.